Título del libro: Las luces de septiembre. Autor: Carlos Ruiz Zafón. Editorial: Lectulandia. Narrado por Yarit Emanuel Romero Guzmán. Capítulo 7. Un camino de sombras. La carretera que corría junto a la playa de Inglés reflejaba la tez de crepúsculo y tendía una serpentina hasta el pueblo. Irene, pedaleando en la bicicleta de su hermano, volvió a la vista a la casa del cabo. Las palabras de Simón y el horror en sus ojos al ver a su hija abandonar la casa precipitadamente. El crepúsculo todavía pensaban en ella, pero la imagen de Ismael navegando en rumbo a la noticia de la muerte de Han ejercían la fuerza cualquier remordimiento. Simón le había explicado que unas horas antes dos excursionistas habían encontrado el cuerpo de Han cerca del bosque. Desde aquel momento la noticia había despertado la descolocación de murmuración y el dolor entre quienes habían tenido fortuna de tratar la dicha muchacha. Se sabía que su madre Elizabeth había sufrido el crisis nervioso al conocer los hechos y que permanecía bajo los efectos de los sedantes administrados por el Dr. Crean. Pero poco más. Los rumores acerca de una gran antigua cadena de crímenes que habían turbado la vida local. Años atrás habían vuelto a la superficie. Había quienes querían ver en la desgracia una nueva entrega en la macabra saga de asesinatos sin resolver que habían tenido un lugar en el bosque de Cameron durante la década de los años 20. Otros preferirían esperar a conocer más detalles acerca de las circunstancias que habían rodeado la tragedia. El vendaval, las murmuraciones, sin embargo, no arrojaban las algunas respecto a la posible causa de fallecimiento. Los dos excursionistas que habían tropezado con el cuerpo llevaban horas prestando declaraciones en las dependencias de la gendarmería, y dos expertos forenses de la Roche, se decía, estaban en camino. A partir de ahí la muerte de Hannah era un misterio. Apresurándose tanto como pudo, Irene llegó al pueblo cuando del disco del sol ya se había sumergido totalmente en el horizonte. Las calles estaban desiertas y las pocas siluetas que recorrían lo hacía el silencio. Como las sombras y dueño, la muchacha dejó su bicicleta junto al viejo farol que alumbraba el pie del callejón donde se ubicaba el lugar de los tíos de Ismael. La casa era construida sencilla, sin pretensiones, un hogar de pescadores junto a la bahía. La última mano de pintura acusaba décadas, y la cálida luz de dos faros del aceite desentrañaba los rasgos de una fachada labrada por el viento del mar y el salitre. Irene, con el estómago encogido, se acercó al umbral de la casa, temerosa de llamar a la puerta. ¿Con qué derecho osaba turbar el dolor de la familia de un momento así? ¿En qué estaba pensando? De pronto detuvo sus pasos, incapaz de avanzar ni retroceder, varada entre la duda y la necesidad de ver a Ismael, de estar a su lado. En un momento como aquel, ese instante, la puerta a la casa se abrió y la silueta ordenada, severa del Dr. Hinor, el galento local, descendió calle abajo, los ojos brillantes y escuadados en lentes de médico. Advirtieron la presencia de Irene en la penumbra. «Tú eres la hija de Madame Soisel, ¿verdad?», ella asintió. «Si has venido a ver a Ismael, no esta es la casa», explicó Genón. «Cuando ha sabido lo de su prima, ha tomado su velero», y a partir el médico detectó que el rostro de la muchacha se tornaba blanco. «Es buen marinero, volverá». Irene caminó hasta la punta del muelle. La silueta solitaria del Cayos se recortaba sobre las brumas. Iluminado por la silueta, la muchacha se sentó sobre la cornisa del disque y contempló cómo el velero de Ismael se ponía rumbo hacia el islote del faro. Nada y nadie podía rescatarlo. Ahora de la soledad que había escogido, Irene sintió deseo de coger un bote y perseguir al chico hasta los confines de su mundo secreto, pero sabía que cualquier esfuerzo era inútil ya. Sintiendo como el verdadero impacto de la noticia empezaba a abrirse camino en su propia mente, Irene advirtió que sus ojos se llenaban de lágrimas cuando el cráneo se hubo desvaneciendo en la oscuridad. Tomó de lágrimas la bicicleta y emprendió el camino de vuelta a casa. Mientras recorría la carretera de la playa, podía imaginar a Ismael sentado en silencio en la torre del faro. A solas consiguió el mismo recuerdo las incontables ocasiones en que ella misma había hecho ese viaje hacia su propio interior,
y se prometió que pasara lo que pase, no dejaría que el muchacho se extraviese en aquel camino de sombras. Aquella noche la cena fue breve, un ritual de silenciosas miradas extraviadas. Hizo las veces de anfitrión, mientras Simón y sus 2 hijos fingían tomar un bocado antes de retirarse a sus respectivas habitaciones. Al filo de las 11, ni una alma recorría ya los pasillos y tan solo una lámpara permanecía encendida en toda la casa, la lámpara de noche de Dorian. Una brisa fría penetraba por la ventana abierta de su habitación. Dorian tenía en el lecho, escuchaba voces fantasmales del bosque con la mirada perdida en las tinieblas. Poco antes de la medianoche, el muchacho apagó la luz y se acercó hasta la ventana. Un mar oscuro de hojas se agitaba, el viento en la espesura. Dorian clavó sus ojos en el remolino de las sombras que danzaban en la espesura. Podía sentir aquella presencia merodeando en la oscuridad. Más allá del bosque se distinguía la silueta siluosa de Cameron y un rectángulo dorado en la última ventana del ala norte. Súbitamente, de la floresta brotó un halo parpadeante y áureo. Luces en el bosque, las luces de un farol o una linterna en la maleza. El muchacho tragó saliva y el rastro de pequeños destellos aparecían y desaparecía, trazando círculos en el interior del bosque. Un minuto más tarde enfundó un grueso jersey y con sus botas de piel, Dorian se deslizó escaleras abajo de puntillas y con infinita delicadeza abrió la puerta del porche. La noche, que era fría, y el mar rugía en la oscuridad. Al pie de los acantilados sus ojos siguieron el rastro que dibujaba la luna, una cinta plateada serpenteando hacia el interior del bosque. Un cosquilleo en el estómago lo hizo recordar la calidad y la seguridad de su habitación. Dorian suspiró. Las luces orodeaban las brumas como alfileres blancos entre el umbral del bosque. El muchacho puso un pie frente al otro y así sucesivamente. Antes de darse cuenta, las sombras del bosque rodeaban y la casa del cabo a sus espaldas le parecían lejanas, indefinitivamente lejanas. Ni toda la oscuridad ni todo el silencio del mundo podía hacer conciliar el sueño a Irene, que aquella noche, finalmente, al filo de las 11, renunció al descanso y ascendió a la pequeña luz de su mesita de noche. El diario de Alma Maltese reposaba junto al diminuto medallón que su padre le había regalado años atrás. Un efigie de un ángel labrado en plata. Irene cogió el diario entre las manos y abrió de nuevo por la primera página. La caligrafía afilada y ondulante le dio la bienvenida a las hojas, impregnada de un tono ocre y mortecino. Parecía un campo de centeno, agitándose el viento lentamente mientras sus ojos acariciaban línea a línea. Irene emprendió su nuevo viaje a la memoria secreta del Alma Maltese. Tan pronto volvió a la primera página, el embrujo de las palabras las llevó lejos de ahí. No podía ir el batir de las olas ni el viento en el bosque. Su mente estaba en otro lado. Anoche los oí pelear en la biblioteca. Él le gritaba y le suplicaba que lo dejase en paz, que lo abandonase en la casa para siempre. Le dijo que no tenía ningún derecho a hacer lo que estaba haciendo con nuestras vidas. Nunca olvidaré el sonido de aquella risa, un aullido animal de rabia y odio que estalló tras los muros, y el estruendo de miles de libros volando desde el estante se oyó en toda la casa. Su ira es cada día mayor desde el momento en el que libera esa fiesta a su confinamiento. Ha ido ganando fuerzas sin cesar. Él hace guardia al pie de mi lecho todas las noches. Sé que teme que si me deja un instante, la sombra vendrá por mí. Hace días que no me dice qué pensamientos ocupan su mente, pero no me hace falta. No ha dormido en semanas. Cada noche es una espera terrible e interminable. Coloca cientos de velas en toda la casa, tratando de sembrar la luz en cada rincón para evitar que la oscuridad sirva de amparo a la sombra. Su rostro ha envejecido 10 años en apenas un mes. A veces creo que todo es culpa mía, que si yo desapareciese, una maldición se esfumaría conmigo. Tal vez eso es lo que debo hacer, alejarme de él y acudir a mi cita inevitable con la sombra. Solo eso nos dará paz. Lo único que me impide dar ese paseo es que no soporto la idea de dejarlo. Si él no tiene sentido ni la vida ni la muerte. Irene levantó la visita del diario, el laberinto de dudas Alma Maltese. Se le enojaba desconcretamente y al tiempo inquietamente cercano. La línea entre la culpa y el deseo de vivir parecía afilado, como una cuchilla envenenada. Irene apagó la luz
La imagen no se desvanecía de su mente, una cuchilla envenenada. Dorian se adentró en el bosque siguiendo el rastro de las luces que venía a brillar entre la maleza, reflejos que podían venir de cualquier lugar. De la espesura, las hojas humedecidas por la neblina se transforman en un abanico de espejismos indescifrable. El sonido de propias pisadas se había convertido ahora en un angustio reclamo hacia sí mismo. Por fin inspiró profundamente y recordó su propósito. No iba a salir de ahí hasta saber qué era lo que ocultaba en el bosque. Eso era todo y no había más. El muchacho se detuvo a la entrada de claro donde había encontrado la pisada. El día anterior el rastreo ahora era borroso y apenas reconocible. Se acercó hasta el tronco lacerado y palpó las muescas. La idea de una criatura trapeando a toda velocidad entre los árboles como un felino salido del infierno se filtró en su imaginación. 2 segundos más tarde, el primer crujido a sus espaldas le advirtió la proximidad de alguien o algo. Dorian se ocultó entre la maleza. Las puntas afiladas de los arbustos lo arañaban como alfileres. Contuvo la respiración y rezó para quien fuera que lo estuviera acercando no oyese el martilleo de su propio corazón, como la olía en aquel momento. Al poco, las luces parpadeantes que había avisado a lo lejos se abrieron camino entre los requisitos de la maleza, transformando la neblina flotante en un aliento rojizo. Se oyeron pasos al otro lado de los arbustos. El muchacho cerró los ojos inmóvil como una estatua. La pisada detuvieron. Dorian sintió falta de oxígeno, pero por lo que a él respectaba podía pasarse por los próximos 10 años sin respirar. Finalmente, cuando creía que sus pulmones iban a estallar, 2 manos aportaron las ramas de los arbustos. Lo que ocultaba sus rodillas se transformaba en gelatina. La luz de un farol cegó sus pupilas tras un intervalo que al chico se le hizo infinito. El extraño paso del farol sobre el suelo y se arrodilló frente a él. Un rostro vagamente familiar brillaba a su lado, pero el pánico le impedía reconocerlo. El extraño sonrió. «Vamos a ver, ¿se puede saber qué es lo que está haciendo aquí?», dijo la voz serena y amable. En algún momento Dorian comprendió que estaba frente a él era simplemente Lazarus. Solo entonces respiró. Hubo de pasar un buen cuarto de hora antes de que Tembleque desapareciese de las manos de Dorian. Fue entonces cuando Lazarus puso en ellas un tazón de chocolate caliente y se sentó frente a él. Lazarus lo había acompañado hasta el cobertizo contiguo a la fábrica de juguetes. Una vez ahí había preparado sendos tazones de chocolate sin prisa. Mientras ambos sorbían ruidosamente y se observaban por encima de la taza de Lazarus, se echó a reír. «Me has dado un susto de muerte, hijo», aseguró. «Si le sirve de consuelo, no ha sido nada comparado con el que usted me ha dado a mí», añadió Dorian. Sintió como el chocolate caliente irradiaba en su estómago. «Cálida sensación con calma». «De eso no me cabe duda», rió Lazarus. «Ahora dime, ¿qué hacías ahí afuera?». «Vi luces, vi mi farol, y por eso saliste a medianoche. ¿Acaso olvidaba lo que sucedió a Hannah?». Dorian tragó saliva, aunque a él le pareció una canica de plomo de alto calibre. «No, señor». «Bien, no lo olvides. Es peligroso andar por ahí en la oscuridad. Hace días que tengo la impresión de que alguien me rodea por el bosque». Esta historia continuará.